Ok, listo. Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro Citas Ciegas, el podcast de Oracle de BACR. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de tener a un viejo amigo conocido, eh, una persona que a través de los años ha desarrollado una gran cantidad de conocimiento en una área de expertise muy específica, muy de moda hoy en día. Hoy tenemos con nosotros a Esteban Jiménez de Costa Rica. Eh, Esteban, primero que todo, antes de hablar un poquito de vos, tus primeras palabras para la gente que nos va a escuchar y que te está viendo el día de hoy. Bueno, primero que nada, saludos a vos, Ronald. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí, un placerzazo. Nos conocemos hace mucho tiempo y yo sé la calidad de profesional que sos, todo lo que has hecho en tu campo y los grandes reconocimientos que tenés. Así que siempre es un privilegio compartir espacio con vos y ahora con la gente que te sigue aquí por el podcast, que me parece buenísima iniciativa. Yo ya me suscribí, de hecho, ahí encontré el link y ya estoy siguiendo. Ahora que venía en el carro estaba escuchando un par de los que ha subido y está buenísimo, ya soy fan. Qué bueno, qué bueno, bueno. Bueno, o sea, antes de hablar un poquito de algunas cosas y de lo que nos trae el tema hoy especial aquí contigo, primero que todo tenemos que hablar de que eres bachiller en matemática puro de la Universidad de Costa Rica. También eres ingeniero en sistemas de la Universidad Latina. Ya vamos a hablar un poquito de todo ese paso que has hecho por ahí. Y tenés una maestría en estrategia de tecnologías de información. Eh, Ya tengo una maestría en ciberseguridad también. y una maestría en ciberseguridad. Ajá. Además de eso, eres profesor, formas parte de algunos miembros de consejos directivos a nivel del Colegio de Profesionales de Informática y Computación. En fin, eres muy joven, pero tienes una gran experiencia y un gran conocimiento. Pero antes de hablar de todas esas cosas que has hecho, antes de conversar un poco sobre el tema que vamos a tener de fondo, ¿quién es Esteban Jiménez? ¿Dónde nace Esteban Jiménez? ¿De dónde es oriundo? Bueno, yo soy oriundo de Tibás, en realidad, de la ciudad de Tibás, ¿verdad? La ciudad, la mejor ciudad de San José, dicen unos, gracias al glorioso Deportivo Saprissa. Y ahí arranqué mis primeros años, con mi mamá vivíamos por allá. Pero si hacemos una evaluación, digamos, en pesos de tiempo, soy coronadeño más que todo, porque en Coronado he vivido la mayor parte de mi vida. Recientemente soy ciudadano de San José Centro, aquí en Romoser, y ya tengo 2 años de vivir aquí por el lado de la Sabana. Esa es mi línea. Yo quiero mucho Coronado. Coronado para mí es una de las localidades más bonitas de la provincia de San José. Tiene de todo, sus montañitas, sus vaquitas, ¿verdad? Un pueblo muy tranquilo, de mucho respeto hacia la religión y hacia los buenos modales, y también muy abierto. Toda la gente es muy amistosa. Yo me desarrollé muy bien en el área de Coronado. A mí me gusta el frío también, así que esa área montañosa, ese frío de las mañanas, siempre me marcó. Me cuesta mucho dejar ir eso porque, por ejemplo, si uno va a la playa, a mí el calor me hace sentir como disminuido, ya, seguro por tantos años, ¿verdad? De levantarme con ese frío y esa neblina, ya uno en la playa se siente como diferente, mucho calor y todo, pero en Moravia, mis abuelos, desde muy pequeño, que siempre vivieron por ahí, en el centro de Moravia, cerca del Colegio María Inmaculada, tenían su casa. Yo crecí ahí tuve mis primeros amigos. Y las dos localidades les tengo mucho cariño. Son lugares muy bonitos para crecer y desarrollarse. Y la gente es muy buena nota, ¿verdad? Buena comida también en los dos lugares. Así que ahí es donde comencé mi trayectoria, por decirlo así, y especialmente en la línea de tecnología en Moravia, porque en Moravia pasábamos metidos en los cafés internet, ¿verdad? Ahí estábamos siempre metidos, yo con mis amigos, dándole a los juegos en línea. Ahora tal vez una anécdota más adelante que vamos a tirar, que es de las salas de videojuegos que teníamos ahí, videojuegos Sega, pasábamos metidos ahí
jugándole al PlayStation, Super Nintendo, Nintendo 64, fiebrísimos, ¿verdad? Todos gamers en su momento. Y cerquita los parques, el Parque Moravia, siempre, muy dado en su inicio con el tema de la patinada, ¿verdad? El patinaje. Y bueno, ahí fui entrándole sobre esas localidades para ir haciendo mis primeros amigos y esos primeros skills en su momento. Y Esteban, parte de esa afición que tenías por los patines y además, estamos hablando de una época, me imagino, ya preadolescente o desde muy pequeño le dabas por Ah, los no, patines. Ok, muy si le pequeño, sí. dabas muy de pequeño, A ¿te la patineta, acuerdas? más bien. ¿Te La diste, patineta. ok, y te diste Patines no. alguna media matada de Ah, esos sí, claro. monumentales que nos puedas contar qué te pasó y qué sucedió? Pues porque posteriormente me imagino tuvo sus consecuencias con tus papás, con tu mamá, a la hora de Sí, llegar y claro. decir, que dije que no hicieras eso, cabrón, pero lo Ah, tuviste que hacer. no, nunca me dijeron, más bien yo creo que eso es bueno, porque también de parte de mis papás nunca tuve como el no haga tal cosa. Yo creo que eso siempre fue un buen incentivo. O sea, tampoco era que podía hacer lo que me da la gana, ¿no? Pero tampoco fui limitado en esas cosas. El, el, el tema de la patinada terminó efectivamente con un estrellonazo en un mini riel que armamos nosotros para efectos internacionales, una pequeña rampa que hicimos con mis primos y cuando la estuvimos probando, porque teníamos un grupito ahí de gente que patinaba, patinábamos en Coronado, en algunas de los parquecitos, en Moravia, en Moravia Centro, la Trinidad de Moravia, eh, algunos de los parques primeros antes del skate park en San José. Y una vez nos inventamos esta rampa y soldada con tubo y todo. Y se nos ocurrió tirarle, ¿verdad? Y entonces en ese momento, uno de mis primos era el que mejor le hacía al asunto y yo me tiro, ¿verdad? Digo yo, no, yo también puedo, ¿verdad? Y ese también puedo, fue que aterricé de espalda en el tubo y ese fue un golpazo que vos no tenés idea. Por dicho no me quebré nada ni nada, pero fue suficiente para decir, tal vez esto no es lo mío, ¿verdad? Y sobre ese tiempo también le practicaba mucho al fútbol. De hecho, yo estuve en las menores del Deportivo Saprissa, mi equipo de corazón y de familia. Jugué con las ligas menores y jugué con el alto rendimiento en algún momento también en el Deportivo Saprissa. Entonces, como no me sirvió lo del skateboarding, me seguí en la parte del fútbol y también ahí pues ya, ahí sí duré un poquito más. Fue hasta que llegué al alto rendimiento, terminando mi 10º año, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero yo me quedé un año, me quedé en el primer 10º. Y fue precisamente, bueno, cerca de un montón de temas familiares que en ese momento estaban rondando por ahí. Me dediqué mucho al tema del fútbol y perdí el año, ¿verdad? Entonces tuve que hacer una pausa y me iba muy bien. De hecho, hasta apodos me tenían en el alto rendimiento de esa prisa. Tuve compañeros, un Esteban Alvarado, tuve compañeros, un David Guzmán también en su momento. Recuerdo entrenar con ellos temprano en la mañana en los entrenamientos y luego que terminé, bueno, que tuve este tema con la academia, dije yo no, lo más importante es asegurar mi estatus académico primero, ¿verdad? Antes de hacer mucho loco. Y yo no quería, obviamente, decepcionar a mis familiares ni nada, así que terminé. Luego medio retomé un poquito más el fútbol con la Universidad de Costa Rica. Cuando entré en la Universidad de Costa Rica, me fui por una temporada y después dije, no, esto no es para mí, continúo sobre la línea de estudios y ahí la pulsé en la Universidad de Costa Rica primero. Ok, pero vamos a ver, porque ya nos cuentas una amplitud tremenda de cosas que tal vez muchos no conocíamos de ti, de esta faceta, la parte deportiva, la parte de haber pasado por el Deportivo Saprissa, de estar en la universidad también. Eh, a ver, Esteban, bueno, pasa esa situación, dejas un poquito el tema de la patinada, entras en la parte de fútbol.
pero también nos conversabas que en algún momento específico te dio mucho por la parte de los videojuegos y demás. ¿En qué momento llega eso, Esteban? ¿Y cómo Claro. llega ese interés por esa área específica? Bueno, mira, Ronald, de hecho, mucha gente se va a identificar con esto porque a la gente que le gusta el cyber, muchísimos entran por el tema de los juegos. Y vas a notar, si se hiciera una encuesta, yo le apuntaría más del 60% de la gente que hoy trabaja en cyber inicia a partir de los videojuegos. A mí me encantaría hacer una encuesta de todo esto, pero bueno, digamos que estableciéndolo con mis pares y con la gente que he conocido durante todos estos años, la gran mayoría arrancó por ahí. Yo arranqué por ahí porque desde muy pequeño tengo contacto con las computadoras. Desde prácticamente los 2, 3 años ya yo estaba tecleando y jugando con la computadora que había traído mi abuelo de los Estados Unidos. Mi tía en su momento adquirió una Mac, también una Apple Macintosh, que en su momento le costó, no sé, como 2 millones de colones, carísima, carísima. Tuve que sacar un préstamo y todo. Y a mí me encantaba meterle juegos, ¿verdad? Había unos jueguillos ahí de un carro y había un jueguito en el Apple Macintosh de Asteroid, que era el juego popular este para destruir asteroides. Uno lleva una navecita, ¿verdad? Y él le dispara a los asteroides. Era espectacular. Y yo decía, wow, esto es increíble. Ahí en la PC, con los disquetes, empezábamos a meterle jueguitos. Recuerdo un jueguito de una bolita verde que uno lo usaba y ese era clásico porque ese yo me sentaba con mi mamá a jugar el tema de la bolita verde, una bolita verde que tenía que pasar por diferentes, como digamos, laberintos. Eran 2D, ¿verdad? El de las minas, el mismo interfaz, digamos, como el de las minas, nada más que era una bolita verde que uno tenía que ir dirigiendo a través de un laberinto. Eso era espectacular. Y entonces yo pasaba horas de horas metido jugando con la computadora, ¿verdad? De hecho, fue a través de esto, ¿verdad? Mi afición por tratar de encontrar juegos y todo el tema, y fui dando los primeros pincelazos en la línea de cyber. Interesantemente, pues en ese momento y por muchos años en mi vida, pues prácticamente, bueno, toda mi infancia, etcétera, pues nosotros no teníamos dinero para comprar ni juegos nuevos, ni consolas, ni nada de esto, ¿verdad? Entonces, pues se hacía lo posible, ¿verdad? Fue incluso mi entrada al tema de seguridad sin saberlo, cuando un grupo de amigos y yo comenzamos a encontrar, cuando salió el PlayStation 1, la manera de craquear juegos de PlayStation 1 originales. Y fue así como sin saberlo, y obviamente uno no tenía en la mente nada respecto a temas de infringir propiedad intelectual ni nada, porque en ese momento nadie estaba pensando en eso. Yo creo que ni siquiera los de PlayStation estaban pensando en eso porque era tan simple craquear un juego original para poderlo quemar y pasarlo, digamos, a amistades y cosas, que era incluso ridículo, ¿verdad? No había ningún tipo de seguro. Entonces, nosotros encontramos las maneras de poder craquear estos juegos con una computadora básica y empezamos a distribuirlos entre nuestros amigos, incluso ahí mismo en los videojuegos, en los centros de videojuegos que habían en varios lugares, eh, en Guadalupe, en Moravia, en San José y otros lugares, comenzamos a venderles algunos de los juegos que quemábamos, porque mucha gente los buscaba. Un Pepsi Man, por ejemplo, me acuerdo un Pepsi Man que craqueamos, me acuerdo un Call of Duty también que craqueamos, y pues lo que estábamos era interesadísimos, ¿verdad? De cómo se podía craquear un disco original y ya poderlo jugar, porque no podíamos comprar el disco original, no, alguien nos lo prestaba y nosotros lo craqueábamos. Y así empezamos en el tema de, bueno, al menos yo sin saberlo, en este tema de security. Ok, y hay un tema, me imagino que eso fue lo que te marcó de alguna otra manera para irte por el lado de la tecnología, pero me llama la atención que entras a estudiar matemática pura a la UCR y Sí. no necesariamente a una ingeniería de sistemas. ¿A qué se debió esa decisión? Bueno, resulta que más bien yo gané en la entrada al Instituto Tecnológico de Costa Rica para la carrera de biotecnología. Ese fue realmente la carrera que yo gané. En la Universidad de Costa Rica gané matemática y gané, no me acuerdo, creo que una eléctrica, creo. Y resultaba que, pensándolo muy bien, ¿verdad? Ya cuando vi los resultados de los exámenes,
yo dije, bueno, bueno, tenía uno de la Universidad Nacional también para ir a Heredia, pero yo decía, no, en Heredia era creo que una de economía. Y la verdad es que yo dije, bueno, no me veo honestamente en una carrera de economía. Me parece importante. Tengo un tío que sí estudió economía, es economista. Me parecía interesante, pero yo decía, no, probablemente no me veo sentado viendo números y cifras todos los días. Eh, Luego, posteriormente, en la carrera de biotecnología, y esta sí me parece muy interesante porque biotecnología es una gran carrera. En ese momento, en el Instituto Tecnológico, estaba iniciando, estamos hablando del año 2008, más o menos. Sí, el 2008. Y resulta que, 2007, perdón. Y entonces resulta que se abre la carrera de biotecnología y me parecía súper interesante, pero esa decisión más fue por mis amistades. Y ahí hay que hacer la aclaración. Honestamente, no entré a biotecnología porque, uno, todo el mundo me metió en la cabeza que Cartago quedaba muy lejos. Dos, ninguno de mis amigos entró al Instituto Tecnológico. Y tres, no tenía ni la menor idea de cómo ir a vivir a Cartago o qué hacer en Cartago. Entonces me decidí por la Universidad de Costa Rica. Y entre las dos, eléctrica, que tengo familiares también en la línea eléctrica, me parecía muy chiva, pero después entendí que la eléctrica no es la que hace, digamos, microdispositivos. Esa es la electrónica, ¿verdad? La eléctrica es más tendido eléctrico y alta potencia y otras cosas, ¿verdad? Y matemática me gustaba mucho porque desde siempre me ha gustado mucho el tema de la criptografía. Y entonces mi idea de matemática era que a mí me gustaba mucho el tema de los códigos, me gustaba mucho matemática en general, me gusta mucho, no soy tan bueno tal vez como mi hermana, pero me interesaba mucho el tema de los códigos, me encantaban los libros de topología, geometría, me gustaba la parte de cifrado, ¿verdad? Y cosas así. Y yo dije, bueno, voy a tirarme por matemática para que sea un reto importante. Cabe la aclaración que yo no terminé matemática en la Universidad de Costa Rica. Hice los primeros semestres, pero por un tema familiar, yo me vi en la necesidad de trabajar. Y entonces ya los horarios de la Universidad de Costa Rica ya no me pegaban. Pero ¿cuál fue el win en la Universidad de Costa Rica? Que aunque sí llegué y inicié mis cursos de matemática y me gustó un montón, ¿verdad? La manera de razonamiento, me encantó el libro, el curso de lógica con el profesor Eugenio Chinchilla, muy buen amigo también. Mi tío es profesor en la Escuela de Matemática en enseñanza y me presentó mucha gente en su momento. Y con Eugenio a mí se me abrió mucho la mente sobre el tema de la lógica y cómo se aplicaba la lógica en sistemas complejos, ¿verdad? Y tenía un libro muy bueno, un libro ruso que me había regalado mi tío, donde explicaban cómo establecer, digamos, oraciones y criterios lógicos a partir de ciertos enunciados. Y eso era impresionante. Yo decía, wow, uno puede traducir textos completos a simbología lógica, ¿verdad? Con operadores, con ciertos caracteres, ¿verdad? Especiales que utiliza la lógica para traducir textos. Y entonces, eso me comenzó a traer a mí en esta idea, ¿verdad? Ya yo había tenido ciertos inicios con el tema de programación porque, como habíamos hablado anteriormente, el tema de los videojuegos, yo quería hacer algún videojuego. Me había tirado a trabajar videojuegos. Me gustaban mucho los cursos que daba la Omar Dengo con el software de Micromundos. Micromundos, aunque mucha gente lo odia, para mí fue un software espectacular. Me encantó el Micromundos, hacer la tortuguita, moverse y meterle algunos comandos y programar y todo esto. Entonces la programada de alguna manera siempre estuvo, porque yo, bueno, necesitaba entender algo de programación para hacer el crack de los temas de la PlayStation. Necesitaba entender programación porque era el arranque de Internet. Yo todavía tengo mis 32 años ya, ¿verdad? Y vi el inicio de Internet. Tal vez no lo vi tan atrás, pero lo vi en el arranque. Y de ahí utilizábamos los modems, utilizábamos las páginas web de marcado, ¿verdad? El HTML1 y de ahí no había web 2.0 ni nada, ¿verdad? Entonces había que entender ciertos temas de programación para poder utilizar el Internet, para conectarse y todo esto. Bueno,
al fin, cuando entré a la Universidad de Costa Rica, pasé los cursos de lógica, pasé los cursos de programación y ahí es donde encuentro que la programación me encanta. Me encantan los problemas de resolver, o resolver problemas con lógica programable. Y entonces, de ahí que los profesores que tuve durante la cátedra de programación son los que me dan a mí esa solución definitiva, donde ya yo digo, yo quiero programar. Y entonces, en ese momento todavía no tenía este tema de trabajar, o sea, ya me había dado cuenta que tenía que ganar plata, pues por otro lado, porque no alcanzaba, pero, pero ya me había decidido que Progra era lo que me gustaba. Entonces yo junté los dos programas, el programa de computación y el programa de matemática. Y mi idea era continuar en la Universidad de Costa Rica en esta línea. Incluso me gustaba ciencias actuariales en su momento también. Me parecía interesante las proyecciones actuariales que hacen en esta rama, todo el tema de pensiones y todo, ¿verdad? Se gobierna por ciencias actuariales. Y entonces yo decía, ¿cómo puedo combinar estas cosas, verdad? ¿Cómo combino la matemática pura para establecer los teoremas? ¿Cómo los programo? Al final entendía y veía bellísimo que la computadora, lo que uno ve a través de la computadora, el universo este que estamos compartiendo en este momento, es un universo matemático por el otro lado, ¿verdad? Es la matemática en visualización, estamos visualizando matemática. Cada clic, cada cuadro que estamos viendo aquí dibujado, cada píxel tiene por detrás una lógica matemática. Es un universo matemático el que estamos viendo programado y lo podemos visualizar. Entonces es como agarrar la matemática y convertirla en algo que se puede, que evoluciona. Ya no es una ventana, digamos, hacia algo estático, digamos, una fórmula o un teorema, sino que ahora es agarrar la matemática y convertirla en algo real. Es la matemática en su traducción real, viendo matemática siendo ejecutada en tiempo real, podríamos decirlo, ¿no? Y siendo renderizada y contemplando un fenómeno visual que todo converge, ¿verdad? En la computación. Entonces, al final fue natural decir, me encanta la matemática, me encanta resolver problemas, me encanta la programación. En computación es la línea en la que yo tengo que ir. Y pues ya tenía, por dichas referencias, mis tíos me ayudaron mucho, mi mamá, que es educadora también, me dio muchas de esas bases. El Colegio María Inmaculada en su momento también tenía desde muy temprano, y eso muchas veces yo lo digo porque yo considero que los programas de tecnología tienen que iniciar en edades muy tempranas. Los muchachos tienen que tener esa sensación esa exposición hacia la tecnología, y no solo a verla, sino a modificarla, ¿verdad? A trabajarla, a hacerla propia, ¿verdad? Ese lenguaje de programación tiene que ir desde los primeros años, porque eso a mí me ayudó mucho a expandir esta visión lógica, donde yo podía crear mis universos dentro de una computadora. Y ese fue el determinante, esa Y, y, idea de poder crear un universo. y veo que en algún momento, entonces también, no solamente en la UCR, tomas la parte del programa de matemática, empiezas a mezclarlo con la parte de programación, pero también luego, 2 años después, básicamente un año después, también entras a la Universidad Latina en el ¿Sí? programa de bachiller en ciencias de la computación. Entonces, Bueno, digamos eso me que tocó. eso fue casi un suicidio lo que hiciste, ¿no? Bueno, resulta que yo sí mantuve los dos planes corriendo, al menos por los primeros 2 años. Pero, bueno, no había podido, no había ni siquiera contemplado la carrera de computación cuando apliqué a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, cuando ya me veo en una situación en la cual es imposible continuar en la Universidad de Costa Rica porque los horarios no me permitían llevar las clases, era imposible, no se podía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces decido pasarme a la Universidad Latina para no dejar botado esa iluminación que se me dio, ¿verdad? Donde la programación a mí me cambió la vida, yo logré de verdad entender lo que tenía que hacer, pero no lo podía hacer en donde yo quería. Entonces, igualmente, logré optar por esta opción. Mi tía y mi tío me ayudaron a obtener una beca en la institución, bueno, en CONAPE, que tenemos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que es estas becas para estudio.
y logré obtener una beca para los gastos de la carrera en la Universidad Latina. Lo bueno en esto, y lo que yo siempre digo, porque en Costa Rica y en muchos lugares de Latinoamérica se critica mucho la educación privada, pero honestamente la educación depende de la persona completamente. Y yo creo que yo le saqué todo el jugo que pude a la carrera de informática de la Universidad Latina, y por ahí mis profesores, exprofesores, que con algunos todavía tengo comunicación, el antiguo rector, don Cristian, y mucha de la gente que conocí durante mi carrera, yo me involucré en la universidad. Y es que el problema es que mucha gente llega a la universidad solo a hacer exámenes y no entienden que la oportunidad de estudiar, y tal vez yo lo entendía por también las mismas limitaciones a las que estuve expuesto, y logré ver la universidad no como algún lugar para hacer exámenes o aprenderme cosas de memoria, sino como una experiencia que me iba a crear a mí esas herramientas para yo poder desarrollar una disciplina, ¿verdad? Y entonces yo me metí de lleno en los cursos, cada proyecto, trataba de que cada proyecto fuera lo mejor que podía hacer, me metía de lleno en los cursos de programación, me encantaban las bases de datos, me encantaba armar redes, yo me metí de lleno. Incluso me involucré con la misma universidad, por ahí con Cristian en su momento, Cristian Cibaja, que era en ese momento el rector. Nos hicimos muy buenos amigos porque teníamos muchas iniciativas, y es que yo soy medio bombeta también, como dice uno por acá, ¿verdad? Y entonces me encanta estar metido en cosas, y desarrollamos iniciativas, desarrollamos la iniciativa de crear clubes, el club de programación, el club de seguridad, que también ya empezaba a gustarme mucho el tema de security, ¿verdad? Por ahí. Y empezamos a trabajar en conjunto para que la experiencia en la universidad fuera parte de la experiencia de vida, que tal vez a veces eso no se logra armar, ¿verdad? No pasa. Pero Sí, bueno, yo traté de lograrlo. y hablando precisamente de esa parte de experiencia, ¿qué significa para vos IBM? IBM e incluso Intel, previo a IBM. Yo creo que si vemos la universidad y mi bachillerato como ese primer paso, Intel para mí fue mi posgrado, sin duda. Yo le tengo mucho cariño a Intel Corporation. Ellos me dieron la mano para yo poder entrar a mi primer trabajo serio. Previo a eso, no era que no eran serios, digamos que previo a mi entrada a Intel, yo todavía era estudiante de la Universidad Latina y trabajé en call center, como muchas de las personas de este país iniciaron en call center. Este, Trabajé para la empresa Teletec en su momento, trabajé para Vodafone en España, trabajé para Time Warner Cable New York, y tuve experiencias muy bonitas que me empezaron. Por ejemplo, los call center a mí me ayudaron en dos cosas muy importantes. Uno, el trato al cliente, que creo que eso fue una enorme enseñanza que me ayudó a mí moviéndome hacia adelante con mis posteriores clientes, con mis equipos de trabajo, esa cordialidad, esa rigurosidad, digamos, de llevar el tracking de lo que uno, de sus compromisos, de las cosas con las que uno queda con los clientes, etcétera, el buen trato, digamos, tratar bien a la persona que está del otro lado, eso me quedó mucho. Y me quedó mucho también del área de call center el afinar mi idioma inglés, porque yo no vengo de un colegio privado. Yo inicié en una escuela privada, que era el María Inmaculada, pero mis estudios después del quinto grado terminaron en el Colegio México en Aranjuez, que es un colegio público. Y pues sabemos que en el colegio público la calidad de la enseñanza de otros idiomas no es la mejor, ¿verdad? Sin embargo, tuve buenos profesores, me dieron las bases, y en el call center, en los tal vez 3 años o 2 años y medio que estuve por ahí en ese ambiente, logré afinarme mucho en mi dominio del idioma inglés, especialmente en Time Warner Cable, donde digamos, mi roce con los neoyorquinos me hizo obtener, digamos, esa capacidad de hablar rápido, de entender rápido, de llevarles el paso, de llevarles el 1, 2, 3, ¿verdad? Y eso me ayudó posteriormente cuando entré a Intel. Tuve un tiempo intermedio cuando trabajé con mi tío que hacíamos páginas web para e-commerce. Eso fue una gran enseñanza también porque aprendí mucho del tema regulatorio, aprendí sobre las buenas prácticas a la hora de programar sistemas transaccionales. Y luego en Intel apliqué y justo caí en la división de seguridad, ¿verdad?
Y entonces en la división de seguridad me pasó que entré al área de automation y ya entré como desarrollador y me cayó, pero perfecto. Hacía yo los programas, desarrollé varios sistemas, por ejemplo, un sistema llamado CSLM, no sé si todavía estará funcionando, pero lo desarrollé yo para poder hacer un control de cumplimiento de las licencias de software de toda la corporación. Trabajamos en un sistema que se llamó CARE, por el cual ganamos un premio a lo interno de Intel también, un programa hecho para controlar las ventanas de actualización o lo que nosotros llamamos ventanas de parcheo en los servidores críticos, un sistema automático que le quitó de encima a todos los administradores de Intel, de sistemas, la necesidad de poder, de tener que frenar su operación para actualizar o parchar sistemas. Lo hacía el sistema de manera automática, lo cual era increíble. O sea, y fuimos un paso más de un WSUS, digamos, de un sistema de actualización propietario de Microsoft, y logramos armar un sistema automático que hacía todas las tareas de actualización de manera automática. Muy chido, ¿no? Y bueno, aprendí cualquier cantidad, pude viajar a Folsom, fue la primera vez que salí de Costa Rica y viajé hacia los Estados Unidos. El roce con personas tan importantes como Radia Perlman, que Radia Perlman, pues yo creo que vos sabes quién es, ¿verdad? Bueno, y si no, la gente que nos escucha, Radia Perlman es la creadora del Spanning Tree, le dicen la mamá del Internet, y ella, gracias a su algoritmo de Spanning Tree, logró crear el Internet. Sin el Spanning Tree no existiría Internet, ¿verdad? No se podrían replicar los nodos en una red. Y entonces tuve experiencias con personas de ese a nivel enorme, ¿verdad? De conocimiento, personas que nosotros le llamábamos o le llaman Principal Engineers, varios de ellos con los cuales colaboré, incluso llegué a poder colaborar con Principal Engineers en seguridad cuando empezamos a desarrollar o teníamos la primera noción del desarrollo de sistemas que verificaban la integridad de archivos por medio de hashes o checksums. Y eso no se hacía antes. El antivirus clásico simplemente veía el nombre del archivo y medio hacía algunos temas para verificar los ficheros, etcétera, como vos sabés. Y cuando nosotros estábamos trabajando ese desarrollo que hizo Intel en la creación de un sistema de detección de malware avanzado junto con el sistema DLP para verificar los checksums de los archivos y detectar si un archivo había sido modificado sin el consentimiento, digamos, del sistema operativo o de las imágenes de oro de Intel, se convierte luego, posteriormente, en un desarrollo que ahora utilizan todos los engines de antivirus, que es la revisión por integridad, ¿verdad? El integrity check que tienen prácticamente todas las plataformas. Bueno, en ese momento no estaba tan abierto. Y para mí Intel significa mi posgrado. Yo le tengo muchísimo cariño, mi hermana ahora trabaja ahí también y pasé momentos buenísimos con ellos. Logré trabajar incluso en el tema de seguridad de Intel.com, me especialicé muchísimo y cambié únicamente a Intel por IBM, ¿verdad? Y ahí es donde entramos tal vez en el área de IBM, donde IBM para mí, ya luego digamos de esta formación a nivel de security, IBM me da la formación de negocio, ¿ok? Porque Intel es una empresa muy orientada a personas, people oriented, pero IBM es una empresa orientada a business, ¿verdad? International Business Machines. Y IBM es un lugar o un ambiente en el cual le enseñan a uno a dominar negocios, ¿verdad? Dominar a clientes, dominar productos y dominar sectores. Y entonces lo que yo aprendí en IBM, donde inicié con el equipo de IBM para la creación del centro de operaciones que existe aquí en Costa Rica, en Heredia, iniciamos 7 ingenieros y ahora este centro tiene unos 250 ingenieros y un poco más, el más grande de los centros de seguridad fuera de los Estados Unidos. Logramos crear en IBM el negocio perfecto fuera de los Estados Unidos para albergar talento de security. Comparemos esto y lleguemos a entender que logramos generar un negocio tan potente que en Costa Rica tenemos un centro que no tiene rival en Latinoamérica. Es el mejor de todos, ¿verdad? Y entrenamos gente de manera espectacular. Logramos ya llegar, o al menos yo logré ya subir ese escalón
de, por ejemplo, convertirme en la primera persona certificada en la tecnología de SEM, que en su momento, si yo llegaba a decirle a alguien, es que yo soy especialista en SEM, nadie ni siquiera tenía la menor idea de que era un SEM, ¿verdad? Y entonces, la idea de un SEM, ¿verdad? De Incident Event Manager, es la de correlacionar eventos. Esto era una idea espectacular. Nosotros iniciamos con eso, fui el primer Correlation Engineer que tuvo el centro. Yo entrené a los subsiguientes Correlation Engineers y ellos entrenaron más, que son los que ahora están entrenando por ahí. Y uno de los grandes wins que me deja a mí IBM es el haber podido demostrar no solamente ese expertise técnico y poderlo compartir con peers, sino poder avanzar también al área de consultoría. Porque posterior a mi desarrollo en el centro de operaciones, en el SOC, pasé a la vertical de Information Security Advisor. ¿Okay? Ya esta es una vertical de consultores. ¿Okay? Entonces ya uno obtiene un nivel mucho más alto en lo que tiene que ver con la postura, digamos, de uno como especialista en security, especialmente en una empresa tan importante como IBM a nivel mundial, ¿no? Entonces Sí. tus clientes te ven como el referente. Y para finalizar en esta historia corta, pero bastante larga, ¿verdad? IBM entra y en IBM yo logro hacer algo que me marca, que es proponerme llegar a IBM Armonk en sus headquarters y llevar una propuesta para mostrar la calidad del profesional costarricense hacia el VP Chris Exemplary, que en ese momento era el VP, bueno, sigue siendo el VP de IBM. Y estoy orgulloso de eso porque fue una movida que yo diseñé por mí mismo, fue algo que yo decidí hacer, no tenía dinero, de casualidad fuimos a New York porque una prima mía nos invita y era mi primera vez en New York y yo dije, aquí está, esta es mi oportunidad para conocer los headquarters de IBM, para llegar y demostrar seniority y mostrar la capacidad que tenemos en Costa Rica para dominar esto. Efectivamente, armé yo mi propia presentación, notifiqué a mi manager, ¿verdad? Que en ese momento le dije que yo quería ir a hacer esta visita a los headquarters de IBM, este lugar tan icónico, ¿verdad? En la historia de la tecnología y la computación. Y yo mismo acomodé mis citas, acomodé mi visita a Chris Exemplary con su secretaria, todo, un par de meses antes. Agarré un tren a las 4 de la mañana hacia White Plains, New York, sin plata, sin nada. Me fui nada más con lo que había llegado a New York. Mi primilla me prestó una bufanda y una suéter y una sudadera. Y conocí ahí Chris Exemplar, di un tour por las instalaciones de IBM y nos sentamos a conversar del proyecto Costa Rica. De esa reunión surgió la inversión de $22 millones que posteriormente se dio para que este centro en este momento sea uno de los más grandes del mundo, luego de Estados Unidos, ¿no? Y entonces me sale muy bien. No fui el que concretó el proyecto, yo siento o me siento como el facilitador, el que hizo ese spark inicial, pero fuera de si se logró o no se logró una inversión de X millones de dólares o no, yo siento que lo que a mí me marca en esto es haber yo diseñado esta capacidad, ¿verdad? O haberme creído mi expertise y haber sido efectivo en transmitirlo hacia una persona de tantísimo nivel, ¿verdad? Y eso es lo que me deja IBM a mí, esa capacidad de poder manejar expectativas a nivel de negocio y de creer o darme cuenta que uno puede modelar un proyecto, modelar una iniciativa y llevarla a buen puerto, ¿verdad? Y llegar a competir en las grandes ligas, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos en IBM previo a mi decisión de, obviamente, formar mi propia compañía. Sí, exactamente, porque eso era lo que te iba a comentar, porque después de casi un periodo de 8 años, sales de IBM y ya empiezas en un desafío sumamente grande. Yo creo que para cualquier emprendedor, para cualquier persona que se mete en el tema de crear una empresa no es algo sencillo, y sobre todo en un campo que no era tan notoriamente
predecible dentro de una empresa. Todavía no había esa cultura a nivel de seguridad cuando inicias con esto. ¿Cómo fue esos primeros años, Esteban? Complicados. Mira, yo te voy a decir, mi salida de IBM no fue fácil. Yo en su momento ni siquiera quería salir de IBM. Yo lo que hice fue, cuando fui directivo del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, hubo una vez que llegó una delegación del gobierno de Israel aquí a Costa Rica, la cual yo atendí con muchísimo gusto porque en ese momento en el Colegio de Profesionales, donde yo fui vocal 1, fui miembro del board, de la junta directiva, formé las comisiones especiales de investigación, que hasta el día de hoy se mantienen por dicha. La primera comisión de investigación fue la comisión de ciberseguridad. Entonces, estas visitas las atendíamos. Llega la visita de Israel, con mucho gusto yo los atiendo y comenzamos una relación que hasta se mantiene hasta la fecha entre el gobierno de Israel y mi persona, donde discutimos muchas cosas especiales en líneas que a mí me interesan muchísimo, que son líneas de protección desde el punto de vista de seguridad nacional. Tuvimos muchas visitas a nivel gobierno, tuvimos muchas visitas en conjunto, compartiendo, digamos, las particularidades de un ambiente como el israelí versus el ambiente costarricense o latinoamericano. Y la semilla que llega a mí en ese momento es la del startup. ¿Por qué? Porque Israel es el Startup Nation, ¿verdad? No existe un país sobre la tierra, probablemente en rivalidad con Estados Unidos, pero digamos per cápita, que, que haya generado tantos startups exitosos como Israel. Es que ellos hacen startups millones diariamente, ¿verdad? Y todos son buenísimos. O sea, los startups hacen tecnología impresionante, tienen un ambiente de desarrollo a nivel país, una incubadora nacional de startups que es financiada por el gobierno. Hay cientos de programas especiales para poder armar empresas y, y se me comienza a mí a hacer la idea de que cyber a nivel latinoamericano está siendo abordado de la manera incorrecta, ¿verdad? Porque estamos abordando cyber desde la óptica de una empresa estadounidense o desde la óptica de una empresa europea, no desde la óptica de una empresa latinoamericana que debe de comprender la cultura y las particularidades de negocio, las particularidades financieras, de presupuesto de las naciones a las cuales pertenecemos. Y entonces los modelos que yo veía en IBM para poder, por ejemplo, hacer una oferta de negocios a un cliente, eran completamente imposibles de poner en Latinoamérica, porque eran ofertas completamente fuera, digamos, de la realidad latinoamericana. No tenemos esa capacidad, no tenemos esa madurez y la gente no responde a ese tipo de modelo de negocio. Entonces era algo forzado. Entonces digo yo, bueno, comienzo a ver, ¿verdad? Y comienzo a darme cuenta y hacer paralelas entre el éxito de un país como Israel, que es más pequeño que Costa Rica, que tiene un poquito más de habitantes que nosotros. ¿Cuál es el éxito de ellos, no? Y el éxito de ellos, en mi opinión, tiene mucho que ver con su capacidad de adaptación, ¿verdad? Y es adaptar todas estas buenas prácticas, hacerlas propias y generar algo nuevo, ¿verdad? Ok, entonces es ahí donde doy o me empiezo a dar cuenta que hay que generar una iniciativa para poder encender la chispa de cyber, al menos aquí en el país, ¿no? Ya yo venía de años atrás haciendo mucha aparición en noticias, digamos, en radio, en internet y en conferencias, haciendo mis demostraciones. A mí me encanta hacer demos, me encanta hacer demostraciones, me encanta que la gente vea lo que es los sistemas de defensa, los sistemas de monitoreo, cosas así, ¿verdad? Me gusta que la gente tenga una experiencia de cyber, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, voy a iniciar una iniciativa para poder evaluar cómo entraría una propuesta de mejora en el área de cyber, pero con sabor latinoamericano. Entonces, en ese momento no era mi intención armar ninguna empresa. Yo, de hecho, me empecé a presentar en muchos foros, en el IT Now, que es un foro importante acá también, y otras cosas, con la idea simple y sencillamente de montar una iniciativa abierta. Hice otro intento con la Asociación de Especialistas en Seguridad Digital de Costa Rica, que a la fecha se mantiene en pausa por otras situaciones, ¿verdad?
que esperamos eliminar ya para el próximo año y darle rienda otra vez a la asociación para que cubra a los nuevos especialistas en seguridad digital y les dé opciones de becas y otras cosas. Pero esa iniciativa no funcionó muy bien, la tuvimos que dejar en pausa y me tiro a ATI. Y en esto de ATI, el principio original era un tema más de apoyo desinteresado, iniciativas abiertas, era más un tema educativo y era más iniciar una serie, digamos, de iniciativas de una organización o plantear un nuevo mecanismo para abordar el tema de cyber en el país. Esto no gustó a mucha gente, no le gustó mucha gente que tal vez yo les atravesara, digamos, el caballo proponiendo una empresa agnóstica. Sabemos que en Costa Rica hay mucha cultura y en Latinoamérica dirigida a producto y mi iniciativa nunca ha sido dirigida a un producto específico, ha sido dirigida a conocimiento, a demostrar conocimiento y a concretar iniciativas, ¿verdad? Y bueno, poco a poco esto fue generando cierta roncha hasta que esta roncha llegó a IBM. Desgraciadamente, muchas de estas iniciativas que yo llevé no cayeron bien hasta incluso niveles altos de gobierno. Yo me di cuenta que cierto exministro de Ciencia y Tecnología, no Luis Adrián, porque Luis Adrián es un muy buen amigo mío y yo lo quiero mucho, él ha sido uno de los grandes motores del cyber aquí, sino previo en algunas administraciones anteriores, incluso me mandaron a investigar con la Dirección de Inteligencia y Seguridad, haciendo notar que yo estaba metido en temas de terrorismo, no sé cuál cuento se inventaron, ¿verdad? Pero lastimosamente permeó en IBM y las cosas comenzaron a salirse un poquito de control. Ya era un tema de persecución, era un tema de acoso, era un tema de que a Esteban Jiménez no lo podían ver en ciertas conferencias porque si no algunos patrocinadores iban a retirar su patrocinio, simple y sencillamente por una iniciativa abierta donde yo presentaba mis ideas de lo que el cyber debería ser en el país y en nuestro gremio y en Latinoamérica. Entonces, pues tuve la salida de IBM, pero ya venía trabajando previamente en el establecimiento de un startup para poder generar o para poder proyectar mi visión del cyber hacia el mercado con mis términos, ¿no? Y en esa búsqueda de esa definición como empresa agnóstica, como se estás diciendo, ¿en dónde está hoy? ¿En dónde estás, Esteban? O sea, ¿qué has logrado hoy, en octubre, 1 de octubre del 2021? ¿En qué estás? Bueno, lo primero que logramos fue superar la pandemia, que fue un golpe devastador, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes logros de ATI Cyber es el ser una empresa, bueno, yo no conozco ninguna otra empresa en Costa Rica que sea una empresa pura en ciberdefensa. A diferencia tal vez del tema de ciberseguridad, y vos podrías decir, bueno, es que hay empresas que venden productos de seguridad, por supuesto, y tenemos marcas y tenemos gente aquí que hace un montón de cosas y vende cyber a nivel de producto, pero nosotros no nacimos con ningún producto. Somos una empresa de cyber pura, completamente de conocimiento de calle. La gente que trabaja con nosotros pasa por un proceso riguroso de selección y son personas con experiencia práctica de calle, reconociendo amenazas, evaluando amenazas, ¿verdad? Y, y de mucha experiencia. Y entonces logramos una primera cosa, un primer milestone, que era, bueno, establecer primero una empresa que yo utilicé mis ahorros y mi liquidación de IBM junto a mi socio, Hernando Segura, que él también estuvo en IBM, o sea, íbamos en líneas paralelas. Él estuvo en GBM aquí en Costa Rica y era el líder de la operación de IBM Watson en Latinoamérica. Él fue el gerente general de Cognitiva, la empresa que vende y, bueno, vendía la tecnología de IBM Watson. Y juntos, porque él salió de Cognitiva, desgraciadamente la iniciativa de IBM Watson no fructificó, digamos, y logramos coincidir en una misma idea, que era nosotros, él de una trayectoria inmensa de negocio, yo con esta trayectoria en cyber desde los 10, 11 años viendo cosas de security y formando
estructuras en el país y todo el tema, ¿verdad? Con contactos y todo. Bueno, tirémonos a armar esto. Y no fue nada fácil. Costa Rica no es un startup nation, lastimosamente. Es probablemente lo contrario, porque su primer enemigo en este país es lastimosamente el gobierno. Y la mayoría de startups no sobreviven los primeros 3 meses. No sobreviven al pago de impuestos, no sobreviven a la caja, nadie apoya, nadie ayuda, los bancos no dan dinero. Así que usted tiene que rasgar lo que puede con los dientes y hay mucha gente que se le acaba la gasolina. Bueno, muchas veces nosotros pensamos que se nos iba a ir la gasolina. Además de que estos grupos que te comento en el país, pues hicieron hasta lo imposible por boicotearnos la empresa, por sabotearnos la empresa. Y esto ha sido, pues, una gran enseñanza, porque, de nuevo, hemos tenido no solo que trabajar en contra del gobierno, sino contra nuestros propios peers, ¿verdad? Que la mayoría no quería una empresa de Esteban Jiménez funcionando en Costa Rica. Y, y sin embargo, seguimos adelante. La perseverancia es la clave en cualquier startup. Las cosas se van a poner horribles, las cosas se van a poner difíciles, usted se va a pelear con su socio, se va a pelear con la mitad del mundo, pero usted tiene que seguir si esa es su vocación. Efectivamente, seguimos, logramos demostrar que el modelo de negocio funcionaba desde el punto de vista de crear una empresa de ciberdefensa con una mentalidad básica, con un poquito de condimento israelí, con una visión más de proactividad, ¿verdad? No tanto esperar a que una amenaza nos golpee, sino vamos adelante. De hecho, mi tesis de maestría actualmente es una evaluación, es una metodología para evaluar la madurez de ciberseguridad en las empresas y en las organizaciones. Esa fue nuestro primer producto. Nuestro primer producto se llama Shockwave. Y Shockwave es un análisis de madurez basado en NIST, basado en el CMMI, basado en ISO 27000. Y lo primero que empezamos a ofrecer fue análisis de madurez en ciberseguridad a través de 12 dominios. Y este producto nos funcionó muy bien. Logramos demostrar que el producto vendía, logramos demostrar que la empresa tenía ingresos y logramos atraer la atención de un grupo inversionista, ¿verdad? De ahí, Hernando Segura logró contactar a don Manuel Caber, que durante 12 o 13 años fue el máximo presidente de GBM Costa Rica, que GBM es la representación de IBM a nivel latinoamericano. O sea, todos íbamos con el Blue Badge y no lo sabíamos, ¿verdad? Y con el Big Blue de espaldas, con toda la experiencia que traíamos, una persona espectacularmente conocedora, que es Manuel Caber, Hernando, que es una persona de negocios impresionante, yo le agrego el picantito técnico, armamos la propuesta de inversión y recibimos una inversión inicial de $350,000 para montar la empresa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se viene la pandemia, porque ese ingreso nos entra en el año 2019, en octubre del 2019. Para ese momento ya habíamos tenido un despliegue, ya estábamos en periódicos, La Nación hizo una nota sobre nosotros, teníamos un plan de crecimiento y fortalecimiento bien montado y cae la pandemia. Y resulta que el plan que nosotros teníamos se nos va al suelo y nosotros no podíamos prever qué iba a suceder. Ya habíamos contratado gente, ya teníamos los planes de desarrollo, ya teníamos la idea de crear un sistema X y unas cosas, ¿no es qué? Y nos cae la pandemia. Y resulta que la inversión que nos inyecta este grupo prácticamente se fue en sostener la pandemia. Ellos nos dieron gasolina para poder sostener durante 6 meses la operación de la empresa, donde aunque estábamos vendiendo y nunca hemos dejado de vender, no era suficiente para sostener el flujo de caja y el burn rate que la empresa requería, porque una empresa de cyber es extremadamente cara, ¿ok? Es caro. Cyber es caro en todos sus sentidos. Y nos sostuvimos. Lo logramos, diseñamos, evolucionamos, cambiamos, tuvimos que dejar ir gente, tuvimos que modificar nuestras líneas de servicio, nuestros paquetes, hablar con los proveedores, negociar con los proveedores, negociar con los clientes, tener paciencia y montamos la ola. Este momento, como me preguntaste al principio, AtiCyber es una empresa que inició en su evaluación $1 millón y el día de hoy está evaluada en $8 millones con un revenue anual de $1.3 millones.
Solo con operaciones en Costa Rica, ¿no? Solo con operaciones de Costa Rica. Y un tema importante, porque aquí, como te digo, la idea de invitarte a este podcast es porque cuando hablamos de temas de seguridad y sobre todo de ciberseguridad, en una era en donde las cosas se aceleraron considerablemente en estos 18 o 19 meses que tenemos de estar en pandemia, donde muchas de las cosas que se esperaban que vinieran por allá del 2025 prácticamente se vinieron encima. Y hoy por hoy la mayoría de la gente ya, yo creo que es casi inconcebible para la mayoría de muchos de nosotros continuar viajando a una oficina a prestar sus servicios, a trabajar desde una oficina, y lo estamos haciendo desde la casa, pero esto Claro, implica un riesgo considerable para muchas organizaciones. Y sí, precisamente te invitaba al puro principio con el podcast y te decía, bueno, seguimos escuchando a pesar de que ya existe un proceso de aprendizaje y de constante intercambio de información además, donde la gente sigue desviándose o malinterpretando términos y se hace realmente a veces engorroso y a pesar de que vos intentas poder de alguna otra manera explicar esta terminología, a final de cuentas sigue siendo el término hacker, sigue siendo un término para identificar cualquier tipo de persona que hace cosas buenas o malas. Y claro. entonces te decía a ti, ¿cómo podemos individualizar lo que es la figura del ciberdelincuente de lo que es el hacker como término común? Qué podríamos decir para poder llegar y establecer esa barrera, esa diferenciación que hay entre lo que es un ciberdelincuente y lo que es un hacker? Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces la línea entre ser un delincuente, entre ser un ciberdelincuente y un hacker ético es muy fina, ¿verdad? Y mucha gente, desgraciadamente, la traspasa, ¿verdad? Es muy simple ver el dinero que se puede ganar uno en este otro lado, pero definiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Primero, ¿cuál es la diferencia entre un hacker y un ciberespecialista o ético o un cibercriminal? Y como bien vos lo apuntás, yo creo que hackers hay en todas las ramas. Hay hackers de la vida también. Pero el concepto fundamental, como me lo explicaba uno de mis mentors en Intel, Toby Collenberg, es yo soy un hacker o cualquier persona puede ser un hacker, ¿no? Y la persona que es un hacker, bueno, es aquella que tiene la suficiente motivación y entusiasmo para entender cómo funciona un proceso, cómo desarmar ese proceso en sus piezas fundamentales y volverlo a armar de la manera que mejor le guste. ¿Ok? Muchas veces esas maneras de desarmar un proceso y volverlo a armar generan mucho valor y generan ciencia, y otras se utilizan para el crimen, ¿verdad? Entonces yo puedo armar o entender el proceso de cómo una persona se registra en una sucursal bancaria, desarmar ese proceso en sus partes fundamentales y modificarlas para que el proceso que a mí me interesa se ajuste a un proceso de vulnerar a la persona que está entrando en una sucursal bancaria, ¿no? Entonces, modifico algunos de las piezas o los procesos que componen ese algoritmo, digamos, de ingreso a mi sucursal bancaria, y lo modifico de manera que a mí me sirva para ganar dinero, ¿ok? Entonces, el hacker ético, por otro lado, va a tomar el proceso de ingreso a una sucursal bancaria y lo va a desarmar en sus piezas fundamentales, va a entender cuáles de esas piezas son vulnerables y las va a reforzar, ¿ok? Para que el proceso vuelva a armarse de una mejor manera y de una manera más segura, que es lo más importante en este caso, ¿verdad? La arma de una manera más insegura que le genera réditos, le genera ingresos, y este otro la arma de una manera más segura que le genera valor a la sociedad. Y esa es la diferencia fundamental entre uno y otro, ¿verdad? Y esta, partiendo de tu experiencia y de tu conocimiento, qué factores
¿Qué factores intervienen para poder hacer una diferenciación clara a la hora de llegar? Y estamos hablando que es el mismo profesional, simple y sencillamente que toma dos caminos distintos. ¿Qué características te podrían dar a luz a ti para llegar y decir, no, este mae es un sombrero blanco, o este mae es un sombrero negro, o esto es un gris? Sí, ¿En qué te fijaría, en qué te fijas vos para poder llegar y saber si en algún momento, porque estás hablando de una empresa de ciberseguridad, sí, y es sumamente riesgoso porque necesitas contratar a personas que tengan ese background sí. necesario para hacer esa labor, pero ¿cómo evitar o cómo no entrar en ese proceso de dejar la decisión a un tercero del Sí. riesgo que podría ser, por ejemplo, en este caso, la que te digo, todo lo que has construido alrededor de tu empresa, y que alguien Ujú. exponga en algún momento información de un cliente sumamente valiosa y que te ponga en entredicho lo que vos haces, ¿verdad? Bueno, básicamente, para cualquiera que esté en esta rama, en este gremio, ¿verdad? Em, Va a estar expuesto a esto, ¿verdad? Es complicado y es difícil muchas veces saber para saber con mucha exactitud cuál es la desviación de cada persona, ¿verdad? Si está desviado hacia un lado más ético o hacia un lado más delincuente. Pero la práctica es la que delata a todos, ¿verdad? Y entonces vos vas a saber, por ejemplo, cuando una persona tiene una inclinación hacia el ciberdelito, igual que lo vas a saber en la vida normal, cuando alguien tiene prácticas inadecuadas en cualquier trabajo. Si vos contratas también un guardia de seguridad, vas a saber si esa persona más bien podría llegar a robarte en algún momento, ¿verdad? O pasar la información de que no estás en la casa a un grupo criminal para que te roben. Si vos pones atención en los detalles. Y es que cyber es detalles. Esta disciplina es detalles. Si a vos se te va un detalle durante una investigación o durante la respuesta a un incidente, vos pones en peligro toda la operación. Y si vos sos bueno leyendo detalles, vos sos bueno en cyber, en muchas de las ramas que nosotros ocupamos que sean buenos en eso, ¿verdad? Y entonces, nosotros, por ejemplo, implementamos un mecanismo de entrevista donde hacemos o tratamos de hacer un ejercicio como el método READ. El método READ, por el apellido de la persona que lo inventó, es una serie de preguntas que tratan de establecer si la persona está mintiendo, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás, incluso desde el nivel de la entrevista, realizando ciertas preguntas clave y vos sabes y te das cuenta que la persona está mintiendo, por ejemplo, pasa mucho con el currículum. Nosotros investigamos el currículum, claramente, ¿verdad? Hacemos una investigación de la persona y del candidato. Y si durante la entrevista la persona miente sobre sus atestados, ya es un red flag. Ya a partir de ahí, cero. Ya se desecha esa oportunidad. Porque si vos empezás mal mintiendo sobre tu currículum, ¿verdad? Y tus experiencias, ya vas mal en el resto de tu carrera. Entonces, eso es un red flag. También tratamos mucho el tema de comportamiento bajo presión. Evaluamos mucho a la persona cuando tiene que ejecutar algún proceso o alguna entregable o algún compromiso y evaluamos cómo se comporta frente a ese compromiso. Es decir, yo tengo un compromiso con un cliente y necesito trabajar y probablemente bajo presión y yo voy a darme cuenta si esa persona está utilizando prácticas éticas para lograr su objetivo o no. Y si esa persona miente, por ejemplo, cuando se trata de entregables a un cliente, si le miente sobre sus expectativas, si miente sobre la calidad de sus reportes, si miente sobre sus procesos, si miente sobre su experiencia cuando se dirige a un cliente, todos esos son red flags, ¿verdad? Porque vos vas a saber que es una persona que está mintiendo sobre su capacidad de administrar una operación ética, porque no está siendo capaz de administrar su propia responsabilidad, ¿verdad? Y es una operación de seguridad, y así yo también se lo digo a la gente de mi staff. Esto es security, esto no es una empresa que hace, no sé, o sea, sin menospreciar a otros sectores ni nada, pero nosotros aquí no hacemos diseño artístico, ni baile, ni hacemos jaleas, nada. Aquí hacemos security, ¿verdad? Y security implica que yo tengo que proyectar seguridad a mis peers, a mi administración
y a mis clientes, ¿verdad? Entonces, esa proyección de seguridad tiene que permear en todas las actividades que yo hago. Si a mí se me asigna un objetivo, ¿verdad? Y en eso sí, por ejemplo, mi práctica de años ha sido muy buena en eso, de establecer eso, y es que vos no necesitas, por ejemplo, faltarle el respeto a alguien o microadministrar a alguien para que esa persona sea exitosa. Cada persona es diferente y vos tenés que aprender a administrar cada personalidad. Entonces, lo que nosotros hacemos en security quiere decir que yo le planteo misiones a mi personal, misiones que ellos deben encontrar las maneras de cumplir, obviamente con las herramientas que se les ponen a disposición, el conocimiento, entrenamiento constante y otras cosas, ¿verdad? Pero estas personas tienen que ser capaces de cumplir esas misiones con la mayor calidad posible, porque la exigencia en nuestra rama es muy alta. O sea, aquí en Cyber no se permite el underperforming. Underperforming ante una situación de respuesta a emergencias, por ejemplo, de respuesta a incidente, quiere decir que mi underperforming va a probablemente tener un impacto financiero en mi cliente. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Yo tengo que ser sincero y tengo que ser capaz de administrar mi trabajo y mis responsabilidades con toda la sinceridad. Si no me siento capaz de administrar una operación, de administrar una misión, de administrar una respuesta a incidentes o cualquier otra tarea que sea asignada, yo tengo que ser capaz de decirlo y tengo que ser capaz de ser sincero y hablar con mis peers y tratar de administrar eso para que tal vez otra persona lo asuma o al menos ser sincero y no mentir, ¿verdad? Pero bueno, al final lo más importante es las personas tienen que, tienen que reflejar lo que son en su mente, ¿verdad? Si yo soy una persona ética, mi comportamiento y mis entregables van a ser de alta calidad y van a ser la expectativa, digamos, de una rama de cyber. Si vos encontrás a un muchacho que no, que digamos, no quiero hacer play by the book, porque eso también tal vez es una expresión muy mal aplicada en cyber o en tecnología en general. Muchas veces no hay que jugar by the book, pero sí hay que jugar by the law, ¿verdad? O sea, hay que jugar por la ley y no saltarse directivas, no saltarse procesos, no saltarse el debido proceso, digamos, en muchas situaciones, para no poner en peligro al cliente o a los usuarios finales, ¿verdad? Y cuando vos ves que alguien está dispuesto a todo y a poner incluso en peligro a los usuarios finales para lograr su cometido, ya vos ves a una persona que está con una tendencia hacia el otro lado, ¿ok? Vos tenés que siempre llegar a administrar lo que estás haciendo, procurando lo mejor para el usuario final y para tu cliente, y no para mi interés personal. Cuando yo brinco hacia mi interés personal, hacia mi interés por ganar más dinero, esos son indicadores de que vos estás frente a una persona que tiene actitudes más de black hat que de un hacker ético. Y Esteban, aquí hay un tema, porque es importante, casi en todos los países de Latinoamérica todavía se sigue tratando el tema de ciberseguridad, tal vez no de la forma en que se hacía hace 2 años, cuando se llegaba y decía, bueno, la verdad es que aquí no hay empresas importantes o grandes que alguien las tome como punto de mira para poder realizar un Claro. ciberataque. Sin embargo, conocemos que Latinoamérica es uno de los centros de entrenamiento más grandes para los hackers y ya van a trabajar en las grandes ligas, que van a jugar en las grandes ligas. Claro. Bajo este concepto, ¿cómo hemos hecho, qué hemos hecho para entrar en razón a las empresas, a las corporaciones de esta América Latina, de que realmente si somos punto de ataque o si somos punto de referencia para otras organizaciones delictivas que están fuera de nuestra región latinoamericana y que precisamente el foco no es llegar y meterse en nuestros sistemas y extraer información, sino simplemente como eso, como te digo, como un campo de entrenamiento para ya labores mucho más Claro. complejas. Bueno, vieras que la respuesta a eso, porque hemos venido dando ese discurso durante años, ¿verdad? Tratando de que las empresas entiendan que aquí en Latinoamérica hay ciberataques diarios, ¿verdad? Y que el problema es que Latinoamérica lo que no tiene es monitoreo, ¿verdad? No tenemos visibilidad o la misma visibilidad que tienen países más desarrollados, pero si tuviéramos esa visibilidad,
la gente quedaría espantada, digamos, de lo que sucede en nuestras latitudes. Pero nada nos dio más visibilidad que la pandemia. Prácticamente que la pandemia es la que vino a darle vuelta a toda la industria del cyber y tecnológica, digamos, en muchos casos, porque la gente ya experimentó en grandes números y en grandes proporciones la angustia de un ciberataque, especialmente a todos aquellos que los estafaron en sus cuentas bancarias, que les bajaron sus páginas web. O sea, la superficie de ataque creció tanto que yo creo, hoy por hoy, no existe ninguna persona o empresa que no conozca a alguien que fue atacado durante la época de pandemia o que ellos mismos no sufrieron bajas o interrupciones en sus operaciones debido a un virus o a algún ataque informático que se coló en su red. Y pues la pandemia tuvo muchas cosas malas o tiene muchas cosas malas, pero algo positivo para la línea tecnológica es la gente abrió los ojos, la obligaron a abrir los ojos y la expusieron a un riesgo que ya nosotros conocíamos, porque ya sabíamos que Latinoamérica era un playground para probar todas estas armas de ataque, todos estos software, todos estos botnets, primero en Latinoamérica, luego Estados Unidos y Europa, porque nuestra infraestructura es menos capaz de responder, no tiene monitoreo y teníamos esta división, ¿verdad?, entre las personas y este, hasta cierto punto, digamos, sentimiento de que las cosas que les decían no eran ciertas, o sea, veían el cyber como una película todavía, ¿verdad?, como un CSI Cyber, más que algo real. Bueno, la pandemia lo hizo real, ¿verdad? La pandemia le hizo la realidad a todo el mundo. Y, y es cierto que en estos momentos la gente está buscando y está más consciente de las consecuencias de un ciberataque. No solo la gente, las naciones. O sea, estamos viendo ataques que yo tengo, vamos a ver, 12 o 13 años en esto. Eh, y yo nunca había visto ataques de la magnitud en la que hemos visto en los últimos 3 años, ¿verdad? Ataques a infraestructura crítica, países puestos de rodillas, intervenciones en elecciones mundiales, eh, diezmar países, diezmar, o sea, digamos, sistemas de transporte, estafas a lo que dan. Vemos grupos, por ejemplo, el tracker de ransomware de una gente que se llama Darkfeed, estima solo en este mes $25 millones para la pandilla que lleva el ransomware Lockbit. Entonces es impresionante, ¿verdad? De hecho, las mismas notas, si muchos le han puesto cuidado a lo que dice la nota de rescate de un ransomware, la primera parte en la gran mayoría siempre dice, this is just a business, ¿verdad? Esto es un negocio. We don't care who you are. No nos importa quiénes son ustedes. We just want to make money. Y eso es, ¿no? O sea, no nos interesa quién es usted. Lo encontramos porque tal vez era un random attack. Encontramos su IP vulnerable. Encontramos la manera de entrar a su red. Lo secuestramos. Páguenos. No nos importa quién es usted. Estoy viendo ahora en una noticia el día de hoy que compartí por Twitter y en las redes sociales mías de Esteban Jiménez Ciberseguridad, una noticia de un ataque de ransomware que afecta a un hospital en Estados Unidos, una clínica, y muere un bebé, ¿no? Porque se desconectó los sistemas de apoyo en la clínica en la que impactó el ransomware, atacó el sistema de soporte vital y muere un bebé, ¿no? Entonces, they don't care, ¿verdad? Es lo que estamos estableciendo aquí. No les importa quién está detrás del ataque, solo les importa ganar ese dinero. Y hemos visto algunos mismos grupos dentro de las redes del Darknet donde han entrado en conflicto entre ellos mismos, se han cancelado entre ellos mismos. Hemos visto, por ejemplo, un Abaddon ransomware donde su mismo grupo creador libera las llaves y dice, ya no queremos, we don't want to do this anymore. Aquí están las llaves de desencripción o de descifrado de los archivos. Y algunas han entrado en razón, digamos, algunos de estos grupos, porque se han dado cuenta que la afectación no solamente es a nivel empresarial, sino a nivel humano. Pero, por otro lado, nos hemos dado cuenta la escalada a nivel de capacidades de ataque de las potencias mundiales, donde ahora más bien el objetivo es atacar al país, o sea, tenerlo como una arma para atacar un país y generar bajas
humanas es el objetivo de muchos de estos ataques, ¿verdad? Y entonces, ya eso sí es algo mucho más preocupante. Vemos una actualización en los Rules of Engagement que implica que ahora, dentro del escenario del cyber warfare, y esto lo estoy llevando en un curso de intelligence muy bueno que he matriculado para una certificación, donde los nuevos Rules of Engagement definidos en la ciberguerra implican que todo aquel, y vean qué interesante, todo aquel que trabaje para una operación de cyber, desde el punto de vista de un sombrero de tecnologías de información, digamos un CTO, un CISO, ¿verdad? Un CIO, personas que trabajen para una firma, digamos como la nuestra de AtiCyber o alguno grande de los vendors, son objetivos militares. ¿Por qué? Porque resulta que si yo ataco un Estados Unidos, la persona que administra la tecnología de las corporaciones en Estados Unidos puede ser un objetivo un blanco militar, así como lo son blancos militares, personas de departamentos de TI en empresas transnacionales a nivel de China o Rusia, se convierten en soldados por el rol que tienen de ataque y defensa. Es decir, yo tengo conocimiento y capacidades para defender o atacar una organización. El manual de Rules of Engagement implica que si yo estoy en una infraestructura bajo ataque, yo soy un blanco de ataque, ¿no? Entonces, las agencias de inteligencia aperturan este concepto y dicen, si hubiese un ataque hacia una nación, la gente que administra los sistemas informáticos puede ser víctima de secuestro, de asesinato o de objetivo, digamos, militar, ¿no? Y esto ya nos lleva a un juego muy complicado, ¿no? El que muchos indican que se llama el Cyber Pearl Harbor, ¿verdad? Que todo el mundo dice, no es que no va a suceder, más bien estamos esperando que suceda y va a suceder en cualquier momento, ¿verdad? El Cyber Pearl Harbor, que sería ese ataque cibernético hacia alguna nación que desataría una guerra mundial o una guerra entre países. Y este es un tema importante, y esto se ha venido hablando desde hace mucho tiempo atrás, desde el tiempo del caso ese famoso de Cambridge Analytica y demás. Sí. La huella digital promedio que deja una persona normal, corriente, que usa redes sociales, que interactúa a través de aplicaciones en sus teléfonos móviles y demás, ¿qué tan grande es? ¿Cuántos datos de nosotros son sensibles de poder encontrarse fácilmente y que puedan ser suficientemente determinativos para poder llegar y decir, no, mira, Esteban Jiménez es el director de una empresa de ciberseguridad, posiblemente conoce información muy importante o relevante sobre ciertas organizaciones, es un blanco de ataque o es alguien al que debemos de investigar? ¿Qué tan grande es esa huella digital que estamos dejando? Es enorme, ¿no? Yo creo que el FBI lo puso bastante bien en el sentido de decir que las redes sociales y el Internet fue el sueño de cualquier agencia de inteligencia que en algún punto era algo completamente imposible de pensar, ¿no? Era pura ciencia ficción. Entonces, todos los procesos de OSINT, ¿verdad? De Open Source Intelligence o HUMINT, ¿verdad? Human Intelligence, que se están llevando a cabo actualmente, el 90% corre a través de la búsqueda de información por Internet. 10% se ha relegado a la investigación física, ¿verdad? A la investigación cara a cara o cuerpo a cuerpo, pero el 90% ya cambió a lo que era antes, ¿verdad? Más bien antes era al revés, ¿verdad? 10% Internet, 90% face to face. Ahora estamos 90% Internet, 10% face to face. Y en este caso, eh, no podríamos, digamos, señalar digamos, una responsabilidad en países específicos ni nada. Lo que podemos decir es que toda persona que se haya conectado a Internet y que se conecte a Internet va a entrar en una base de datos global, ¿no? O sea, si yo solo tengo mi teléfono, con solo tener mi teléfono ya estoy transmitiendo telemetría que tiene que ver con mi ubicación, con mi nombre, con mis calidades, con mi número de identificación nacional. De una u otra manera, alguien tiene esa información, ¿no? Algunos son sistemas privados, como un Google, ¿verdad? Que obtiene información de uso, de geolocalización y otras cosas en cada paso que nosotros damos, porque el sistema operativo de Google o Apple hace el tracking de la persona de manera continua, no se puede quitar.
no pueden quitar, digamos, la telemetría que obtienen ustedes o que Apple obtiene de ustedes desde un iPhone. No se puede quitar, ¿verdad? Cuando instalo aplicativos en mi celular o en mi computadora, ellos recogen y recopilan información segundo a segundo de lo que nosotros hacemos. De hecho, los mismos asistentes, digamos, virtuales que tienen hasta ahora los Smart TVs y otras cosas, ellos están encendidos por defecto. El Siri está encendido por defecto, Alexa está encendida por defecto, ¿no? Y ahí entonces ellos están constantemente en escucha de nuestros patrones de conversación, de nuestras palabras clave y otras cosas, ¿no? Bueno, resulta que entonces, aquí lo que hay que entender es qué nos conviene más, ¿verdad? Porque ya es una realidad que no se va a ir esta realidad, se mantiene y se mantendrá por años y probablemente por siempre, ¿no? La autoridad gubernamental del país maneja mis datos de manera digital, ya no es el tema de los papeles ni nada, ya ellos saben, ¿verdad? Pueden ser sistemas que pueden ser atacados también, pueden ser interceptados por agencias de inteligencia, etcétera. ¿Qué es lo que decimos ahora? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, primero mitigar la superficie de ataque. Aunque sabemos que cualquier dispositivo de Internet está enviando telemetría hacia algún sistema que está recopilando información nuestra, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es tratar de limitar esa telemetría o esa exposición, ese exposure factor, ¿verdad? A lo menos que sea posible, ¿no? A mí me da mucha pena, digamos, personas que tal vez están de manera diaria exponiendo su ubicación geográfica, su trabajo, sus familias, sus hijos y todo esto, porque no se dan cuenta que Internet no debería ser utilizado como un diario, o sea, sí se puede para alguna gente que tiene un trabajo que se relaciona con esto, ¿no? Pero lo que estamos hablando es que tal vez se ha malinterpretado, digamos, el uso del Internet en los últimos años y se ha llevado a incorporar el Internet como eh, como una experiencia humana más. Pero lo que no entendemos es que ese Internet son dispositivos que le pertenecen a alguien. O sea, mis historias de Instagram y mi vídeo diario le pertenecen a Mark Zuckerberg, ¿verdad? Le pertenecen a los empleados de Facebook. Los sistemas que corren a través de Google le pertenecen a alguien más, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, primero, decidir quién es un mejor administrador para esa información y limitarla, ¿no? O sea, tratar de encontrar la manera de que estos gestores nos den a nosotros opciones para desactivar ciertas características de rastreo, ciertas características de recopilación de datos. Para mí, una empresa responsable es la que da esas opciones a sus usuarios. Si hablamos de otras latitudes donde la recopilación de información se está tornando en un tema político, bueno, ya ahí yo creo que la gente tiene que tomar la opción o la acción de tomar un frente o una decisión respecto a qué van a hacer con esas corporaciones, porque ya eso no es algo que deberíamos permitir como sociedad humana. Ya eso es una transgresión de nuestros derechos, de nuestra privacidad, que nos pone a todos en peligro. Y Ah, es decisión de cada uno, ¿no? Esteban, para una persona normal y corriente, una persona que no es que no es técnica en el área de tecnología, por decirlo así, ¿existe alguna manera, algún sitio, alguna herramienta libre que sea segura? No que entremos a otro punto, donde pueda de alguna otra manera determinar o poder darse cuenta cuánta información de ella ha sido expuesta o públicamente está siendo compartida a través de la red. Bueno, herramientas de digital footprinting hay cualquier cantidad. Yo tal vez no mencionaría una en específico, pero el concepto de la huella digital sí es bastante comprendido, ¿verdad? ¿No? O sea, sí, porque habría que ver cuál es aquel elemento que la persona está tratando de proteger. Si yo estoy buscando herramientas para digital footprinting que tienen que ver con redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos plataformas amplias de People Search. Entonces, People Search, como People, digamos, es una plataforma X que hay por ahí. Vos le das tu nombre y él ya corre a través de la mayoría de redes sociales para encontrar. Hay digamos, si lo quieren hacer como más específico, hay una herramienta que se llama Eagle Eye, que es un script que se corre y corre por una gran cantidad de bases de datos
tratando de ubicar información de usuarios o personas o etcétera, ¿no? Pero lo importante aquí es que la persona defina cuál es su preocupación, o sea, cuál es su caso de uso. Si yo soy una figura pública, es mi trabajo, pero yo debería aprender a separar mis identidades. Las identidades virtuales, a diferencia de mi identidad física, que es indivisible, ¿verdad? Yo sí puedo dividir mis identidades virtuales. Y lo que nosotros recomendamos es administrar esas identidades virtuales para que cada identidad cumpla una función específica. Si yo soy una figura pública, yo tengo una identidad virtual que está disponible en plataformas abiertas para que la gente vea lo que yo hago en mi identidad pública, ¿verdad? Y entonces ahí puedo exponer mis marcas, puedo exponer mis experiencias, mis capacidades con la fotografía en un usuario que es un usuario específico para eso, ¿ok? Entonces no utilizo mi cuenta personal relacionada a mi identidad física directa, sino que aperturo una cuenta para ese fin. Cuando hablamos de temas financieros, se apertura una identidad financiera, o sea, un grupo de usuarios y claro, combinación usuario y contraseña, una identidad virtual que es la que yo voy a administrar para ingresar al banco. No es el mismo correo electrónico y la misma contraseña que usamos en el correo electrónico personal. Es una identidad hecha para administrar mis finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Esa identidad probablemente va a tener multifactor authentication, o sea, va a tener autenticación doble. Yo voy a ir al banco para que el banco me asesore respecto a los mecanismos de seguridad disponibles para administrar esa identidad que administra mis temas financieros en la Internet. Voy a pedirles un token, voy a pedirle al banco que me habilite para esa identidad notificaciones automáticas de débitos y créditos. Entonces, esa identidad mía, que va a ser el Esteban financiero en Internet, va a tener muchos más seguros que mi identidad Esteban que postea fotos en Instagram. ¿Ok? Porque si me vulnera mi cuenta de Instagram, no hay realmente una afectación, digamos, a mi identidad física. O sea, yo como persona no me voy a morir. Pero si afecta mi identidad financiera, entonces voy a tener una consecuencia directa en mi entorno físico. Voy a perder dinero, voy a poner en peligro a mis empleados, a mi familia, a mis hijos. Entonces ahí sí hay una traducción directa hacia mi experiencia como persona. Entonces, en pocas palabras, el juego aquí se trata, o el arte, es administrar mis diferentes identidades, mis diferentes yo, y a cada uno trabajar la línea de seguridad para saber cuáles de esas identidades necesitan más seguridad y cuáles menos. Por ejemplo, un último ejemplo es yo, Esteban, que trabajo para ATTI Cyber, tengo un usuario de Esteban@ATTI Cyber, ¿verdad? Y esa es mi identidad de trabajo. Y esa identidad de trabajo yo no la tengo que andar mezclando con Facebook, ni con Instagram, ni con FreePic, ni con ningún aplicativo del celular. No tengo por qué loguearme con esa cuenta en ninguna aplicación de juegos, ¿verdad? Esa es mi identidad de trabajo y yo la utilizo en los portales de trabajo, ¿ya? Y tiene las capacidades de seguridad que mi trabajo me da. Entonces, es la única manera en la cual, moviéndonos hacia adelante y hacia el futuro, las personas que tienen sistemas o tienen interacción con la Internet pueden administrar el Internet de manera correcta, administrando sus identidades, entendiendo para qué utilizan cada cosa. Incluso si yo no sé nada de tecnología, lo mejor para mí es tener una identidad limitada en Internet. Tengo un celular con el cual entro a Facebook, con el cual entro a WhatsApp, ¿verdad? Y esa es mi identidad de persona con poco conocimiento de tecnología, pero esa no está ligada a mi cuenta bancaria, ¿ok? Mi cuenta bancaria es otra cosa. Para mi cuenta bancaria, y si yo no sé de tecnología, lo normal es, vamos a preguntarle al banco cómo puedo meterle más seguridad a ese usuario del banco, que es un usuario nuevamente diferente al que yo uso en Facebook o Instagram o cualquier eso, ¿no? Y la clave o la piedra angular de la estrategia por identidades. Es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, Esteban, la verdad,
Se nos ha pasado bastante el tiempo, ha sido muy, muy rápido el tiempo y muchas cosas que nos hubiera gustado seguir conversando contigo, pero también más bien ya nos hemos abusado del mismo y de tu amabilidad de acompañarnos el día de hoy. Antes de terminar, Esteban, hay dos cosas que siempre hacemos con todos nuestros invitados. Buenísimo. Y a ver, Esteban, ¿cuál es esa frase innombrable que podemos hacer nombrable el día de hoy? ¿Qué dice Esteban cuando llegó y mete la pata, cuando dice, mierda, la cagué? ¿Cómo se libera un poquito todo ese estrés, Esteban, en una situación de ese tipo? Vos decís si estuve trabajando en algo y no funcionó o algo así, o cómo. Algo por el estilo, exacto. Ese estrés cuando usted dice, ya, no sé qué voy a hacer o simple y sencillamente, como dicen, estabas a punto de lograr algo y un momento a otro volviste al inicio, como si no hubieras hecho nada. Bueno, yo no sé si será una frase. Si fuera una frase, probablemente no lo podría mencionar aquí, pero por respeto a todos los que nos escuchan. Pero hay algo que yo hago y es un comportamiento mío. Y es cuando algo así me pasa, yo tengo que quedar completamente en silencio y me voy a buscar la cama, un sillón o algo así y me pongo boca abajo. Vieras qué raro, pero me funciona. Me pongo boca abajo, sí, completamente en silencio y me quedo ahí inmóvil por unos 5 minutos, man. Me quedo 5 minutos sin pensar en nada, completamente en silencio, man, tratando de reorganizarme, tratando de entender qué carajos fue lo que salió mal, ¿verdad? Y bueno, puede ser 5 minutos, a veces puede ser el tiempo que me tome, digamos, recuperar la cordura y me quedo así, quedo boca abajo, así, puesto con algún almohadón o algo y luego respiro profundamente, me vuelvo a sentar y le damos de nuevo. Eso es lo que yo hago para tratar de paliar esa frustración de ese tipo de momentos. Y si hay un whisky cerca, probablemente me tire un whisky también. Muy bueno. Esteban, siempre en nuestros programas, en nuestros podcasts, iniciamos con alguna canción, alguna interpretación que le guste a nuestro invitado especial. ¿Con qué canción te gustaría que pudiéramos iniciar el podcast? Es una buena pregunta. Vamos a ver, te voy a poner Money Talks de AC/DC. Para Esa es serle fiel Money a Talks. tu estilo, entonces. Esa es Money Talks, es la que va a determinar aquí, incluso para hacerle la línea digamos, el factor determinante, ¿verdad? En la toma de muchas decisiones a nivel de tecnología, a nivel personal y todo, Money Talks es la que vamos a poner en este caso.